Buen día, es un maravilloso disfrute compartir con ustedes nuestro alimento diario. La nueva serie, Cristo, Poder de Dios y Sabiduría de Dios. Tomo 1, la vida del cuerpo. Semana 2, la elección de Dios, basada en Romanos capítulo 9, versículo 11. Mateo capítulo 20, versículo 16. Día jueves. Lectura bíblica. Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 y 23. Romanos, capítulo 11, versículos 1 y 2. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Leer con oración. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Salmo, capítulo 90, versículo 12. Una nueva oportunidad cada día. El hecho de que Dios haya incluido en su plan a los gentiles no significa que Él haya olvidado o rechazado al pueblo de Israel, al cual conoció desde antes. De ninguna manera. La conversión de Pablo, que era judío, es una señal clara de que Dios no había abandonado a su pueblo. A pesar de que Pablo había sido un perseguidor de la iglesia por causa del celo que tenía para con la ley, un día la luz del evangelio brilló sobre él, y a partir de entonces Pablo se convirtió a Cristo y comenzó a vivir una vida al servicio del evangelio. La conversión de Pablo nos enseña que jamás debemos presuponer si una persona es o no elegida y llamada por Dios, y por eso negarle la oportunidad de recibir al Evangelio. En el pasado, cuando el hermano Don Yulan todavía vivía en Taiwán, si los hermanos hubieran desistido de predicarle el Evangelio, eso habría sido una gran pérdida para la obra del Señor. En aquella época, el hermano Don era un hombre de negocios y sus hermanos mayores ya se habían convertido al Señor. El hermano Don viajaba mucho y para concretar negocios terminaba practicando ciertas costumbres que eran usuales en los ambientes empresariales de la época, como fumar y beber. Sin embargo, aún así, el hermano Don no se consideraba un pecador, lo que dificultó su obediencia al Evangelio. Consideraba que un pecador era quien le predicaba el Evangelio, porque él se consideraba justo. Gracias a Dios, los hermanos de la iglesia insistieron con el hermano Don hasta que él se convenció de su condición pecadora y recibió el Evangelio. Por la misericordia de Dios, aquel hombre que en un primer momento pareció resistirse al Evangelio, más tarde se convirtió en un siervo de Dios valeroso y fructífero. Por tanto, no desistamos de nadie. Seamos insistentes con las personas, pues aquellas que aparentan no tener ningún futuro, ciertamente serán muy útiles al Señor. Que eso nos aliente a salir y predicar el Evangelio al mayor número posible de personas, aprovechando todas las oportunidades que se nos presentan cada día. Con esto logramos comprender el sentimiento de Pablo, visto en el libro de Hechos, de querer ir a Jerusalén. Él buscaba de algún modo salvar por lo menos a algunos de sus compatriotas. Eso sentía en su corazón. No renunciemos a la libertad que Dios nos dio de predicar el Evangelio. La Biblia aún es un libro abierto y disponible para todos. ¡Aleluya! Como hemos visto a lo largo de esta semana, por un lado, la elección de Dios está basada en su misericordia. Bajo esta óptica, Dios es quien escoge ejercer o no la compasión. Como el creador y dueño de todo el universo, Dios es soberano y tiene el derecho de hacer eso.
Pero Dios también es justo y actúa por medio de su justicia en lo que se refiere a la elección. Tal vez alguien pueda decir, ¿dónde está la justicia por escoger a alguien antes de nacer, como ocurrió con Jacob? He aquí la respuesta: al cual desde antes conoció. Aquí está nuestra oportunidad. Debemos agarrarla. Estamos vivos. Por el sencillo hecho de estar vivos, podemos tener esperanza de ser escogidos. ¡Aleluya! La elección de Dios ocurre paralelamente a su presciencia. Eso significa que, por un lado, la elección de Dios depende de Él. Unilateralmente, al hacer de usted un vaso de honra o un vaso de ira para mostrar su longanimidad, ese es el Dios eterno que escudriña todas las cosas desde la eternidad. Pero Dios es justo y actúa por medio de su justicia. En esa condición, Él entra en el tiempo y nos visita. Es cierto que antes de que existiéramos, Dios ya conocía de antemano toda nuestra vida, pero eso no le quita el peso a nuestra elección. La elección de Dios depende de aquello que hacemos hoy y haremos aún en el futuro. Eso significa que tenemos una gran oportunidad de ser escogidos por Dios. Todo depende de cómo vivimos nuestros días. Aunque por algún tiempo hayamos vivido de cualquier manera, hoy podemos tener una actitud diferente y cambiar nuestras acciones. Podemos arrepentirnos y tener un nuevo comienzo todos los días. Alabado sea el Señor por su grandiosa misericordia. Por eso decimos que mientras haya vida, habrá oportunidad. Todo depende de nuestra actitud. Que el Señor nos agracie con su vida abundante. Pregunta: ¿cómo se manifiesta la justicia de Dios en su elección? Buen provecho.